Mi existencia pasó a ser vida cuando tú llegaste. Ninguno de nosotros calificábamos para estar aquí, pero el Señor te ha llamado, pero el Señor te ha escogido y el Señor te ha traído a su presencia para que podamos demostrarle al mundo que Cristo vive. Y si el Señor lo pudo hacer conmigo y lo pudo hacer con usted, lo puede hacer con cualquiera que esté abierto a recibir el Evangelio en su corazón. Dele un aplauso al Espíritu Santo esta tarde. Quiero compartirte un pensamiento que hace tiempo ha estado dando vueltas en mi cabeza, en mi espíritu. Yo sé que es de público conocimiento lo que meses atrás o a principio de este mes pasó con dos casos que fueron muy mediatizados y muy puestos sobre la prensa y que seguramente de una u otra manera llegó a su teléfono celular, a su pantalla de televisión, en algún grupo de WhatsApp. Usted escuchó los casos de Lucio Dupuy y de Fernando Báez Sosa, dos casos que creo que toda la Argentina prácticamente se hizo eco de ello ante lo que sucedió. No porque no hayan más casos como este, sino porque estos se hicieron muy fuertes en la prensa y los medios de comunicación le dieron mucho lugar. Lucio Abel Dupuy, el niño que usted ve en la foto, tenía 5 años cuando en noviembre del 2021, horas antes de morir, las mujeres que lo cuidaban lo habían llevado con convulsiones a una sede policial donde prácticamente le practicaron sin éxito RCP y lo trasladaron al hospital donde murió. Según la autopsia, el niño presentaba politraumatismo por golpes, mordeduras y quemaduras de vieja y reciente data, y su muerte se produjo por una hemorragia interna, producto de las agresiones. Prácticamente los doctores dijeron que el niño se reventó por dentro. Fernando Báez Sosa falleció en forma traumática, producto de un paro cardíaco traumático por shock neurogénico, producido por múltiples traumatismos de cráneo que generaron hemorragias masivas intercraneanas sin fractura ósea. Los golpes fueron muy fuertes para provocar un derrame cerebral y lesiones internas. No hay lesiones que hayan lastimado la parte ósea, sin embargo, los golpes que recibió fueron suficientes para dañar el cerebro. Se detectó sangrado y mucho coágulo en el cerebro, cerebelo y tronco encefálico, compatible con la aplicación de golpes. Fernando no tenía posibilidad de sobrevida. Cuando llegó la ambulancia ya estaba fallecido y no tenía ningún signo vital, aseguró Silvina La Rosa, la médica de ambulancia que lo atendió a la salida de aquel boliche, de aquel febrero del 2020. Ambos casos fueron llevados a sus respectivas sentencias. En el caso de Lucio, su madre, Espósito Valentini, de 24 años, fue considerada autora material y penalmente responsable del delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento, mientras que Páez, de 27, fue hallada autora material y penalmente responsable del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento, en concurso real con el delito de abuso sexual con acceso carnal, por vía anal, ejecutando con un objeto fálico agravado por tratarse de su guardador y por haber cometido contra un menor de 18 años de edad, aprovechando la situación de convivencia como delito continuado. En mis casi 30 años de profesión nunca vi algo así, apuntó el forense de la autopsia del pequeño Lucio. La sentencia para los 8 rugbyers o estos 8 jóvenes
fue de prisión perpetua para 5 de ellos y de 15 años de prisión a 3 de los acusados por ser partícipes secundarios no necesarios del homicidio de Fernando. Que nos produce en el corazón estas noticias. Que nos produce como seres humanos la maldad que habita en el mundo. ¿Qué habló el Señor con respecto a todo esto? ¿Será que Dios sabía que esto pasaría? Claro, hermano. Claro que el Señor sabe lo que está pasando. Y el Señor nos da el por qué estas cosas suceden. ¿Por qué noticias como esta? Y como le dije, estas dos porque se hicieron demasiado fuertes, pero que pasan en cientos de lugares todos los días. La palabra del Señor dice en Romanos capítulo 1, verso 18. Romanos capítulo 1, verso 18. La palabra del Señor dice, ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. La ira de Dios no es contra el hombre. La ira de Dios viene revelándose, como dice allí el verbo revelándose, porque esto es de larga data, hacia el pecado de la humanidad. Pero eso tiene un porqué de pasar y un porqué sucedió así. Verso 21. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos. Se les oscureció su insensato corazón. La palabra está hablando de la humanidad, está hablando de nosotros. Verso 22, aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Verso 24, por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que denigraron sus cuerpos los unos con los otros. Verso 28, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debía hacerse. Verso 29, se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia, depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios. Insolentes, soberbios y arrogantes, se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Y al leer esto muchas veces pensamos que esto le cabe a las madres del pequeño Lucio, o les cabe a esos 8 jóvenes autores materiales de un crimen por un momento de ira. Y pensamos muchas veces que estas palabras que el apóstol Pablo acaba de hablar no nos incluye como iglesia a nosotros, cuando la realidad es que nosotros somos los más incluidos en esas frases. Porque nosotros, hermanos míos, somos seres humanos. Nosotros también somos pecadores. Nosotros también hemos cometido un montón de actos ilícitos delante del Señor. Solo que la diferencia es que lo de ellos se conoció y muchas veces los nuestros no. Pero ¿qué pasaría si en cada una de nuestras mentes pusieran una cámara todos los días y el mundo viera lo que pensamos día a día? Nos daríamos cuenta lo tremendamente humanos que somos, lo tremendamente vulnerable que somos. ¿Y qué pasa en el corazón de la iglesia cuando vemos noticias como esta?
Porque vemos noticias como esta y pensamos, gracias Señor, porque yo no soy así. O vemos noticias como esta e instantáneamente decimos, se merecen la muerte. Vemos noticias como esta e instantáneamente nos ponemos en una posición de creernos a la altura de juzgar semejantes actos. Pero declara el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, verso 1. Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás. Pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Y cuando la iglesia del Señor comienza a juzgar esto desde el lado humano, la iglesia del Señor pierde la misión por la que fue enviada al mundo. Cuando como iglesia del Señor nos creemos por fuera de todo esto, es cuando perdemos la conciencia de para qué estamos en esta tierra. Cuando usted y yo pensamos que ya somos demasiado perfectos, es cuando pensamos que no nos hace falta tanto la presencia del Señor. Cuando usted y yo vemos estas noticias y declaramos una frase de qué injusticia hay en el mundo, claro, y somos parte de toda esa injusticia. Y la iglesia de Cristo no está puesta en el mundo. Quiero que me pongas otra vez, Luquita, la foto de las dos niñas. De la mamá de Lucio. Que nos provoca verlo. Que nos provoca saber que no es culpa de la humanidad, sino de lo que opera sobre la humanidad. Yo sé que cuando usted se enteró de esto, y yo también lo hice, y vimos esta imagen, decimos, se lo merecen. Y claro, para eso existe una ley natural que condenó. Pero ¿qué genera el corazón de la iglesia? Que en vez de movernos a misericordia, trazamos una línea y nos creemos mejores. Cuando todos estamos bajo la misma condición. Y Jesús enseñó de esto en Lucas capítulo 18, verso 9. Porque esta tarde el Espíritu Santo va a hacer algo hermoso con nuestros corazones. El Señor va a volver a hacernos entender el por qué estamos sentados aquí. Tú no estás sentado aquí porque eres mejor que nadie, ni yo tampoco. Estamos sentados aquí porque necesitamos de Dios todos los días. Porque soy pecador. Porque fallo. Porque hay de otros que se hace público lo mío. Gracias al Señor, tal vez no, pero Él sí lo sabe. Y yo podré ponerle a usted la mejor cara, mi mejor sombrero, mi mejor camisa y mi mejor pantalón. Pero Él sabe todo lo que hay aquí dentro. Y Él sabe todo lo que hay aquí en mi mente. De cuántas veces por día le fallo a mi Señor. Pero a veces pensamos que porque estamos en una iglesia, que portamos una Biblia, que no sabemos un par de versículos y sabemos hacer algunas oraciones, somos mejor que alguien. Lucas 18, capítulo 9. Algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás. Jesús le contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. Verso 11. El fariseo se puso a orar consigo mismo
Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este recaudador de impuestos. Gracias, Señor, porque yo nunca he matado a nadie como esas dos. Gracias, Señor, porque nunca he matado ni le he pateado la cabeza a nadie estando en el suelo. Porque no soy como ellos. Si esa es la oración de la iglesia en este tiempo, la iglesia habrá perdido su sabor en la tierra. Si ese es nuestro pensamiento de que somos demasiado buenos para buscar a Dios, la iglesia habrá perdido el sentido de por qué está acá. Si usted no necesita a Dios, ¿para qué viene? Si usted cree que está bien, ¿para qué venimos? Yo no vengo aquí porque hago todo bien, yo vengo aquí porque la mayoría de las cosas las hago mal. Y lo necesito a Él. Verso 12, verso 12, ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. El fariseo estaba diciendo que él era justo por lo que él hacía. Porque crees que porque oras todos los días te alcanzará. Porque creemos que porque hace tiempo he conocido al Señor y he dejado de hacer algunas cosas, esas obras buenas que supuestamente hago me justifican delante del Señor. Ninguna obra, por lo suficiente buena que sea, y así la hagas desde ahora y hasta que te mueras, será suficiente. Porque no son tus obras las que te justifican, es su gracia. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevió a alzar la vista al cielo, sino que golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, soy pecador. Verso 14, les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, pero el que sabe reconocer su necesidad de Dios será enaltecido por su gracia. Por eso bendigo a todos los que, como yo, muchos domingos venimos a este lugar y no podemos ni siquiera levantar el rostro a causa de las muchas fallas que cometemos ante el Señor. Porque eso habla de que sigues teniendo la humildad necesaria de, aún con todos los errores, acercarte al Dios de la gloria. Nunca pienses que eres demasiado pecador para estar en este lugar. Al contrario, mientras más pecador te sientas, más veces ven y arrepiéntete y tírate en la presencia del Señor. Porque a eso vino a buscar el Señor, no a los que estaban sanos, sino a los que estábamos enfermos, desahuciados, fuera de la gracia. Por eso el día que te sientas sucio, el día que no puedas levantar tus ojos al cielo, entiende que para eso vino Cristo, entiende que para eso está la iglesia, entiende que para eso nos envió el Señor, para salvar lo que se había perdido. Porque el día que pensemos que ya estamos demasiado santos, será el día que la gracia no podrá alcanzarnos. Y es aquí donde cae el centro de este mensaje. Y este mensaje lleva por título: todos somos Barrabás. Porque se dio la escena más profética que la historia pudo vivir. Cuando un gobernador
puso al Hijo de Dios contra un hijo de hombre y les dejó la libertad al pueblo de escoger a quién liberar. Marcos capítulo 15, verso 6. Dice la Biblia: ahora bien, durante la fiesta, él acostumbraba a soltarles un preso, el que la gente pidiera. Y resulta que un hombre llamado Barrabás estaba encarcelado con los rebeldes, condenados por haber cometido homicidio en una insurrección. Barrabás estaba condenado. Había una sentencia dictada sobre Barrabás. Barrabás significa hijo de hombre o hijo del mundo. Barrabás éramos todos nosotros en ese momento, que estábamos condenados a vivir una eternidad sin Jesucristo. Barrabás en esta escena está haciendo la representación de lo que para qué el Señor había venido al mundo. En esta escena, en esta imagen, Barrabás nos representa a todos nosotros que por haber cometido pecado estábamos condenados a una eternidad sin el Señor. Subió, verso 8, la multitud y le pidió a Pilato que le concediera lo que acostumbraba. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos?, replicó Pilato. Verso 11. Pero los jefes de los sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilato le soltara más bien a Barrabás. Verso 15. Como él quería satisfacer a la multitud, Pilato le soltó a Barrabás. A Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Hacia donde usted y yo deberíamos haber ido fue Él. El castigo que debió haber caído sobre usted y sobre mí, poneme la imagen, Luquita, recayó sobre Él. Por eso es que aquí, mirándonos entre nosotros, no hay nadie mejor que nadie. Aquí, mirándonos entre nosotros, hay uno que se merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque lo que Cristo hizo por ti no lo hizo ningún otro hombre, solamente Él. Y puedes estar aquí porque hubo uno que ocupó tu lugar y el mío. Hubo uno que dijo: este es el amor que yo tengo por ustedes, que voy a dar mi vida por ustedes, porque así manifestó Dios su amor en entregar a su Hijo para que usted y para que yo pudiéramos tener acceso a una gracia que no nos correspondía. Porque ese día, Señor, nos hizo libres. Porque aquella lección era la señal de lo que sucedería luego de que Él resucitara como primicia de los que habían muerto. Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Hermano, esta es una noche para usted y para mí, de volver a reencontrarnos con el motivo que un día nos hizo llegar a este lugar. Fue la necesidad de que alguien quitara toda la culpa del peso del pecado que por muchos años hemos cargado. Verso 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Porque cada vez que usted viene a este lugar
Y como aquel republicano le sabe decir al Señor, soy pecador, Padre, pero aquí estoy. El Señor te dice, por la sangre de mi Hijo y por el pago de tu redención, eres declarado justo ante mi presencia. Eres declarado justo ante mi presencia. No importa el tamaño, el color o la dimensión de las fallas y del pecado que hasta este día o hasta ayer cometimos delante del Señor. Todos los días podemos venir delante de su presencia y hay un decreto que ha sido soltado y es que eres declarado justo, no por tus obras, no por tu esfuerzo, no por tu santidad, no porque eres muy bueno, sino porque hubo alguien que pagó el rescate por tu vida y por la mía y nos dio libertad absoluta para que podamos vivir en una gracia que nos abraza todos los días. Verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La obra de Jesucristo no tiene comparación. Si alguna vez te has preguntado cuánto te considera el Señor, acuérdate que tú y yo éramos Barrabás. Porque si hubo un acto de injusticia que se cometió en la tierra, fue ese día cuando prefirieron dejar libre a un condenado que a un libre. Porque ese acto de injusticia que se acababa de cometer hablaba de todas las veces que la humanidad le va a seguir fallando al Señor. Pero también ese acto de injusticia va a hablar que cada vez que alguien caiga habrá una sangre disponible para volverlo a levantar, para volverlo a traer, para volverlo a limpiar. Y ese es el mensaje que la iglesia tiene que dar. Hay oportunidad bajo la gracia de Cristo. Hay oportunidad de cambio, hay oportunidad de nueva vida, hay oportunidad de poder agradar a Dios, servirlo. Dale un aplauso al Espíritu Santo. Bendita sea tu gloria. Ese es el mensaje que necesitamos llevar. Dejemos de trazar líneas diferenciales. Por sus obras, porque las nuestras tampoco pueden ser justas delante del Señor. Romanos capítulo 5, verso 18, para ir terminando. Que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida. Solamente uno. Verso 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundara. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó su gracia. Cuando el edicto sobre tu vida y la mía decía condenado. Cuando el edicto decía sobre tu vida y la mía una eternidad sin Dios. Cuando el edicto decía sobre tu vida y la mía no hay nada que puedas hacer para ser salvo. Y cuando el pecado en muchas ocasiones abundó en nuestros corazones, hubo algo que fue más fuerte y es una sobreabundante muestra de gracia. Por eso es que este es el mejor tiempo de la iglesia. Por eso es que este será siempre el tiempo oportuno para hablar de Jesucristo. Porque como vimos al principio, el pecado abunda. Pero tenemos una buena noticia para todos aquellos que no han conocido al Señor. Y tenemos una buena noticia para todos nosotros pecadores que estamos aquí. Mientras el pecado abundó,
Hay una sobreabundante gracia que está dispuesta a seguir salvando, a seguir justificando y a seguir redimiendo el corazón de todo aquel que crea en Jesucristo como su Señor y Salvador. Tienes una de las mayores tareas en este tiempo y tenemos una de las mayores tareas. Y es llevar la buena noticia de gracia. Verso 21, para que así como el pecado reinó para muerte, también la gracia reine por la justicia para vida eterna. ¿Sabe por qué moriremos físicamente? Porque el pecado habita en este cuerpo. Y en todo lo que el pecado habita hay muerte, por eso morimos. Pero aunque el cuerpo de pecado muera, el Espíritu vivificará nuestra alma para estar eternamente con el Señor. Y quiero leerte el último versículo esta noche, Colosenses capítulo 2, verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, Cristo les dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Hermano, el Señor ha perdonado todo pecado. Verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Vamos, denle un aplauso a la presencia del Señor. Vamos, póngase de pie y aplauda la gracia eterna. Hay un edicto que decía que éramos culpables, pero vino la sangre poderosa del Hijo de Dios para quitar los decretos que nos eran contrarios, y usted y yo hoy podemos estar de pie en este lugar porque Cristo nos trajo libertad, salvación, justificación y perdón. Quiero que cierre sus ojos y levante su mano un instante al cielo. Mis fracasos ahora son triunfos por tu sangre. Quedan bien